Bueno, muy buenos días, mis hermanitos. Tenemos personas nuevas el día de hoy. Todos somos, ojalá Dios permita que podamos ser nuevas criaturas siempre, cada día, renovándonos de día en día para llegar a la estatura del varón perfecto, dice el Señor Jesús. Bueno, el día de hoy tenemos un mensaje muy hermoso de parte del Señor, el cual esta mañana escuchábamos hablar al pastor, decíamos que propósitos para este nuevo año, ¿cierto? Y definitivamente nosotros no podemos cambiar lo que ya hicimos, porque lo viejo ya pasó. Ya lo que usted hizo, mi hermano y mi hermana, ya quedó atrás. Gracias, mi amor. Ya lo que nosotros hicimos quedó atrás, ¿cierto? Pero pongámonos como meta este año, y ojalá no sea solamente este año, sino a partir de este momento, a partir de hoy. Hoy esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que esta palabra nosotros la tenemos que buscar de día y de noche. El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón traer esta mañana se trata de esto. Mateo 6:33, dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el título de la prédica de hoy. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Yo creo que ese debería de ser no solamente el propósito para este año, sino todos los días de mi vida, desde hoy en adelante. Todos los días de mi vida yo debería decir, ¿será que lo que yo estoy haciendo hoy me llevará a mí a ese reino con el Señor? ¿Será que todo lo que yo estoy haciendo en esta mañana, en este día y lo que yo he hecho, será que esto me está llevando a mí por el camino de la salvación? Meditemos en nuestro corazón acerca de todas estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué será que el Señor nos pone a nosotros a pensar y nos dice en la palabra, buscad primeramente el reino de Dios? ¿Qué tan importante debe ser eso en nuestras vidas como para que el Señor se tome la molestia, ¿cierto?, de decirnos a nosotros que tenemos que buscar el reino de Dios? Porque es que esto no es si usted quiere, no es una opción. No es una opción en nuestra vida, si es que usted quiere o no quiere. Es una orden que el Señor está diciendo. Buscad primeramente el reino de Dios. Y dice la palabra, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cierto? Hay otra frase ahí que dice, todas estas cosas. ¿Por qué será que el Señor dice todas estas cosas? A lo largo de esta prédica, de este mensaje, vamos a tratar de analizar un poquito por qué el Señor se toma la molestia de decirnos todas estas cosas os serán añadidas. Porque si usted analiza este mensaje, si usted analiza este versículo, nos podemos dar cuenta que el Señor nos está redarguyendo, ¿cierto? Nos está haciendo como una exhortación a no dejarnos llevar de las cosas que nos rodean en este mundo. Porque la palabra de Dios es muy clara, dice, el reino de Dios, dice en Romanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. El reino de Dios no es eso. Y eso es lo que nosotros lo asimilamos en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar mucho de las cosas del mundo. Y el Señor siempre nos está instando a nosotros a seguir las cosas espirituales, mas no las cosas de este mundo. Y vamos a ver a través de este mensaje toda la enseñanza tan hermosa que el Señor nos permite ver por medio de esta palabra. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:18. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Timoteo 4:18 dice el Señor Jesús: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él
sea la gloria, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, el Señor nos manda a nosotros a darle la preeminencia a Él en todo, la prioridad en todo. La palabra de Dios dice, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Por qué será que el Señor dice eso? Porque es que lo que estamos hablando acá, que todas estas cosas que nos rodean, todas las cosas del mundo, las cosas en la carne, todo esto nos lleva a nosotros a la perdición. Nos lleva a nosotros a desviarnos del camino del Señor. Pero el Señor dice en Timoteo que Él nos librará de toda obra mala, de todas estas cosas Él nos va a librar y nos va a llevar para el camino de la salvación, nos va a preservar para su reino, Él nos va a dar un lugar allá, Él nos dio ya un lugar, pero tenemos que llegar allá. Y no nos dejemos dejar de apartarnos de las cosas del mundo, de todas estas cosas que, como dice el Señor, que su reino no es comida ni bebida, ¿cierto? Pero nosotros estamos más preocupados es por eso. Mire, la palabra de Dios dice en Juan 3:3, cuando el Señor dice que Él nos va a librar a nosotros de toda obra mala, tenemos que darle un poquito más de profundidad a eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que nos librará de toda obra mala, está hablando directamente a sus hijos. Él está hablando de sus hijos, los que Él va a librar. ¿Qué dice Juan 3:3? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. O sea que hay una condición, ¿cierto? Y más que una condición, ahí es una advertencia. Hay una advertencia a seguir las cosas espirituales. Hay una advertencia, mis hermanos, a tener obediencia con el Señor. Hay una advertencia a ser íntegros con el Señor. Perdón. Dice que ahí no hay un nacimiento, o sea que está hablando directamente a sus hijos. Si no hay un nacimiento nuevo en él, no podrá ver el reino de Dios. La palabra de Dios también dice que no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, ¿cierto? No todo, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que no solamente hace falta convenir y sentarnos acá y escuchar la palabra, ¿cierto? Sino que hay que hacer la voluntad del Padre, hay que hacer la voluntad de mi Señor Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra, no solamente hace falta escucharla, hay que obedecer. Hay que obedecer lo que el Señor tiene aquí para nosotros, porque este es el mensaje de salvación. Y si nosotros no seguimos lo que el Señor dice aquí, y no somos íntegros y no somos obedientes con lo que el Señor dice acá, pues nosotros no vamos a ver el reino de Dios. Cuando el Señor dice que el que hace la voluntad de mi Padre, nosotros hace poco vimos un mensaje muy hermoso también que el Señor puso en nuestro corazón escuchar acerca del rey David. Y hablábamos acerca de que David, dice la palabra, que tenía un corazón, ¿qué? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y vimos también por qué, ¿cierto? Porque es que el Señor no solamente le dice las cosas no las dice por decirlas, el Señor también las explica. Él nos da una razón de por qué hace las cosas. Él es hermoso, Él en medio de su misericordia, no porque tenga la necesidad, sino para que nosotros entendamos. Porque el Señor es un Dios de orden, Él es un Dios que no es un Dios de confusión. Así dice la palabra de Dios. Él no nos va a confundir. Si la palabra de Dios está escrita acá y Él dice las cosas, Él las dice y Él no las explica. Él mismo las explica, la misma palabra se explica. ¿Cierto? Veamos un poquito acerca de lo que pasó con David. Vamos a Hechos 13:22. Bueno, ¿ya lo tenemos todos?
Hechos 13:22. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David. Todos saben de qué estamos hablando acá, ¿cierto? Cuando dice la palabra de Dios, quitado este. ¿A quién fue que él quitó allí? Le quitó el reinado a Saúl, y ahorita, si el Señor nos lo permite, vamos a tratar de desmenuzar un poquito, vamos a ver cuál es el mensaje de Saúl ahí, porque hay un mensaje muy hermoso por parte del Señor con ese ejemplo de Saúl. Entonces dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y entonces lo que estábamos hablando ahora de David, ¿cierto? ¿Por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Y la misma palabra nos lo está diciendo, el mismo Señor nos da la razón. Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Por eso él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él hacía lo que el Señor le mandaba. Y ahora, ¿por qué hacía lo que el Señor le mandaba? Es que el Señor no se queda con nada, el Señor nos explica bien todo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:13. Si David iba a hacer todo lo que el Señor quería, era porque había algo en David también que lo iba a llevar a hacer y a obedecer al Señor, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:13? Dice, y Samuel, todos saben quién es Samuel, ¿cierto? Samuel era el profeta de Dios, el cual el Señor le hablaba y le mandaba a que le dijera a Saúl. Dice la palabra de Dios, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Entonces podemos ver por qué David hacía todo lo que el Señor quería, ¿cierto? Por eso tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué será que él hacía todo lo que el Señor quería? ¿Por qué? Lo estamos leyendo en 1 Samuel. Porque el Espíritu de Dios estaba con David. Por eso el Señor pone el Espíritu de Dios en nosotros. La palabra de Dios también dice que Él pone el Espíritu de Dios en nosotros para que no nos dejemos llevar de las cosas del mundo. De las cosas que a nosotros nos gustan. Porque es que el gusto por las cosas es bien, bien fuerte. Pero para eso está el Espíritu de Dios. Él lo pone en nosotros. Qué bonito que el Señor en esta mañana escoja, como dice la palabra de Dios, lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cuántas personas no hay en todo el mundo? Pero qué hermoso que el Señor derrame el Espíritu Santo en esta congregación. Aquí en medio de nosotros, que el Señor nos escoja en medio de toda la gente que hay en el mundo, nos escoja a nosotros y derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué será que nosotros le pediremos al Señor que derrame el Espíritu Santo? Para que hagamos lo que Él quiere. Para que no nos dejemos llevar de las cosas del mundo, sino que hagamos lo que el Señor quiere. Mire, una de las cosas que en el Salmo 26, 1-3, podemos ver un poquito más acerca de la integridad y leámoslo. Dice Salmos 26, leamos el 1 y el 3, hasta el 3. Dice, júzgame, oh Señor. Todos sabemos que los salmos los escribió David, ¿cierto? Y él está hablando al Señor y le dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y prueba. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Porque qué? Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea que podemos ver 2 palabras muy, muy concretas ahí, ¿cierto? Muy claras acerca de David.
que era integridad y la verdad, obediencia, ¿cierto? Obediencia. Mire, ¿por qué les digo todas estas cosas? La palabra de Dios nos menciona a nosotros todas estas cosas porque el Señor quiere redarguirnos en esta mañana. Quiere a nosotros, de alguna manera, enseñarnos a que le demos siempre la prioridad a Él, que le demos la preeminencia siempre en todo, que en todo lo que nosotros hagamos de nuestra vida sea para la gloria de Él. Que en nuestra vida haya un cambio, que siempre pensemos en ese agradecimiento hacia el Señor. Por ahí hay una parábola muy bonita, hay una historia acerca de uno de 10 leprosos, ¿cierto? Pero a nosotros a veces se nos olvida cuántas maravillas ha hecho el Señor con nosotros. Y seguimos apartados de las cosas del Señor. A veces hemos escuchado mucho esto por parte de los pastores también. Le llamamos, que ellos le llaman a veces, algunas personas, el Dios bombero, ¿no? Porque lo buscamos siempre cuando lo necesitamos. Pero cuando estamos bien, ni siquiera a veces nos acordamos de venir a la congregación. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros el Señor? El Señor nosotros no lo necesitamos un solo día. Gocémonos en la tristeza, en la alegría, gocémonos en todo con Él. Busquémoslo a Él de día y de noche. En la abundancia y en la escasez. Esa debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, siempre buscar el reino de Dios, buscarlo a Él por encima de lo que sea. Pero a veces tenemos aflicciones en la vida, a veces tenemos problemas, tenemos dificultades y buscamos mil cosas, buscamos y nos vamos para ciertos lugares, buscamos a personas y no buscamos al Señor. No lo tenemos a Él como prioridad. A veces incluso lo que es peor, a veces hacemos las cosas por nuestros propios medios y no esperamos la bendición del Señor, no esperamos el tiempo de Él. Y el Señor dice que Él no retarda su promesa. El Señor está ahí con nosotros, pero nosotros no sabemos esperar en el Señor. Cuánta paciencia y cuánta sabiduría nos hace falta a nosotros para estar siempre pendientes de lo que el Señor va a hacer con nosotros y esperar lo que el Señor va a hacer con nosotros. Vamos a vernos un ejemplo en la palabra de Dios, lo que sucedió con Samuel. Vamos a 1 Samuel 13. Primera Samuel 13, vamos a leer capítulo 12 y 14. Dice la palabra de Dios. Sí, Primera Samuel 13, 12, 14. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, para que nos centremos en esta historia, vamos a tratar de explicar un poquito más acerca de esto. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Mejor dicho, leámoslo ahí mismo, ahí en el capítulo 13, desde el versículo 5. Porque aquí había una guerra de los filisteos con los hebreos, ¿cierto? Estaban en guerra ellos dos ahí, estos dos pueblos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. ¿Estamos todos siguiendo la lectura? Bueno, amén. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Aquí podemos ver que había una guerra y que la palabra de Dios nos está mostrando que había
gran número de filisteos que iban a derrotar al pueblo de Israel, ¿cierto? Más adelantico en el versículo 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, más abajito dice, porque el pueblo estaba en aprietos. Y eso es lo que sucede con nosotros hoy en día, mis hermanitos, lo que les estaba diciendo ahora. El pueblo de Dios estaba en aprietos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en la misma situación, cierto? En aprietos. Pero nosotros no buscamos al Señor. Este mensaje hoy es un mensaje de exhortación por parte del Señor hacia nosotros. Porque nosotros no salimos a buscar al Señor. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Nos escondemos de todo el mundo en vez de ir a buscar al Señor. Dice también en el versículo 8, dice, hablando del rey Saúl, dice, porque el rey Saúl había recibido palabra de Samuel y le dijo que esperara 7 días. Y mire lo que dice el Señor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. O sea, se estaba demorando esa promesa del Señor, ¿cierto? Estaba demorando esa bendición. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, entonces dijo, Saúl no venía a Gilgal. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba desertando. Y dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Es lo que estamos hablando, mis hermanos. Que en vez de ir a buscar al Señor, salimos a buscar las cosas del mundo, a buscar refugio donde no debemos, en vez de buscar primeramente el reino de Dios. Incluso, lo que es peor, lo que hizo Saúl, ofreció holocausto por su propia cuenta. Y nosotros hacemos las cosas por nuestros propios medios. Y a veces decimos que para el Señor lo hacemos, pero salimos a buscar nuestros propios intereses. Y no buscamos el favor de Dios, y esto lo vamos a ver más adelante. Sigamos acá con la lectura. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí mire lo que dice el Señor. He aquí Samuel que venía. O sea que el Señor cumplió, ¿cierto? En el último momento, el Señor cumplió con lo que le había dicho. Porque es que el Señor no es un Dios mentiroso. ¿Quién dijo eso? El Señor no retarda su promesa, ¿cierto? Como algunos lo tienen, ¿por qué? Por tardanza. Lo que yo les estaba diciendo, el Señor no llega tarde ni llega después. El Señor llega cuando tiene que llegar. Y si el Señor le dio una promesa a usted, mis hermanos, Él la va a cumplir. Pero ¿cuánta paciencia nos hace falta con el Señor? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Y nosotros salimos a buscar las cosas del mundo, a buscar otras cosas y no le damos la prioridad a Él. Dice el Señor, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, como si nada hubiera pasado. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Ya Samuel sabía lo que Saúl había hecho. Ya el Señor le había informado de todo. Y respondió. O sea, se excusó él ahí. Dijo, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías. O sea, Señor, como tú te estás tardando, entonces déjame, yo primero voy y hago esto y mientras llega la bendición tuya. Porque el pueblo me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Dice la palabra de Dios. Entonces aquí nos situamos nuevamente en lo que les había dicho al principio. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Porque tenemos dificultades, problemas y todo, y el Señor nos hace una promesa. Las promesas del Señor están aquí en la palabra. Solo basta venir a buscarlas, aquí están.
buscar primeramente el reino de Dios. Pero este Saúl no buscó el favor de Dios, sino que hizo las cosas por su propia cuenta. Hizo holocausto. Ofreció holocausto, pero ese holocausto, y eso es lo que nosotros decimos a veces, no, es que yo para el Señor lo hago. Pero mire lo que dice el Señor. No he implorado el favor de Dios, me esforcé y ofrecí holocausto. El versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor había confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Por lo que tú no has guardado lo que el Señor te mandó. No había integridad, no había obediencia en Saúl. Por cuanto eso sucedió con Saúl, el Señor lo apartó, lo desechó. Y entonces ahí es donde está Hechos capítulo 12, ¿cierto? Cuando dice que quitado este, ya vino David. Mas a pesar de todas estas cosas, Saúl siguió desobedeciendo al Señor, siguió, digámoslo, ofendiendo al Señor con lo que hacía. Más adelante dice que Saúl también desobedeció al Señor porque había un pueblo que se llamaba Amalac, que ese pueblo había sido piedra de tropiezo contra el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que ese pueblo se le interpuso, pero no era un pueblo, era una ciudad. O sea, había civilización, era un pueblo grande, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que, mejor dicho, leámoslo, eso está ahí también en Samuel 15. Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice, yo castigo, ¿qué es lo que dice aquí? Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Dice la palabra de Dios acá, mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, vacas, camellos, ovejas y asnos. Y a veces decimos que el Señor no mata, pero el Señor, ¿sabe qué nos está enseñando a nosotros con esto? El Señor tiene una enseñanza muy hermosa con este pasaje, porque el Señor te está diciendo a ti y a mí en esta mañana que tenemos que morir a todo lo que nos aparta del Señor, a todo lo que hay en nuestra vida que es tropiezo para llegar al reino de los cielos. Tenemos que matarlo en este momento. No, pastor, yo aún no he podido morir a la mentira. Lleva 5 años aún muriendo a la mentira y no la ha podido dejar. El Señor te está diciendo en esta mañana, mata todo. El Señor le dijo, hasta los niños, hasta los bebés, hasta los de pecho, todo que muera. ¿Por qué lo castigó? ¿Por qué castigó a ese pueblo? Porque se interpuso
se interpuso en el camino de Israel que venía de Egipto. Ese es el camino, esa es la representación de nosotros, mis hermanitos. Cuando nosotros venimos del mundo hacia la salvación, hacia el reino de Dios, todo lo que se interponga de aquí a ese camino tiene que morir en nosotros. Todo tiene que morir en nosotros. Nosotros, por eso la palabra de Dios lo hablábamos ahora claramente. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando usted nace de nuevo, usted una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso yo les decía al principio que nosotros ya no podemos hacer nada por lo que hicimos. Ya, eso murió. Pero tenemos que ver qué hay más adelante. Más adelante está el camino del Señor y Él nos está diciendo que tenemos que morir y nacer de nuevo. Una nueva criatura. ¿Qué injusticia esto? No, de ninguna manera. Porque el Señor nos está enseñando aquí esto, que tenemos que morir a todas estas cosas para poder ver el reino de los cielos. Pero entonces, a veces nos quedamos con cosas, ¿cierto? No he podido morir a la mentira. No, es que yo aún sigo haciendo lo que yo quiero porque no, es que yo, como que el que reza y peca empata, ¿cierto? Eso decíamos cuando éramos católicos allá en la iglesia, ¿cierto? Mira lo que dice, lo que pasó con Saúl y por qué el Señor se enfureció tanto con Saúl. Sigamos ahí en el versículo 8. A pesar de que el Señor le estaba dando la orden a Saúl y le dijo que tenía que acabar con todo, que no podía dejar nada, mira lo que pasó. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente, ¿cierto? Pero el Señor le dijo que acabara con todo, incluso que matara hasta los bebés, los de pecho. Y eso pasa en nuestra vida también, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor no le ha dicho a usted? Muchas veces nos ha dicho a nosotros, tienes que morir a esto. Y nosotros seguimos ahí con cositas, desobedeciendo al Señor. Cuando todas estas cosas tienen que morir ya en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él al tibio, ¿qué? Él al tibio lo vomitará de la boca. Es más peligroso ser tibio que incluso estar en un lado que en el otro. Es más peligroso. Tiene mayor castigo. ¿Por qué? Porque el que está tibio pues está en el camino del Señor. Perdón, el que está caliente, estamos hablando del tibio, sí. El que está caliente, bueno, estamos en el camino del Señor. Esos son dos lados. El que está frío no conoce del Señor, pero el que está tibio conoce del Señor y tiene otro pie en el mundo, ¿sí? O sea, un día le sirvo al mundo, un día me dejo llevar por las cosas del mundo y al otro día vengo y me siento en la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Señor, Señor, te amaré. Señor, Señor, te amo. Pero seguimos con un pie en el mundo. Seguimos desobedeciendo al Señor. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Mire lo que dice el Señor. Sigamos la lectura porque esto está importante. Entonces tomó todo esto, ¿cierto? Y vino la palabra... sigamos acá un momentico. Bueno. En el 15:9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. O sea, no solamente el rey, sino que también el pueblo también consintió en eso, ¿cierto? En tomar ese botín, ahorita lo vamos a ver. En tomar ese botín. Y dice, pero el pueblo, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo
15:21. Mas el pueblo tomó el botín, ¿cierto? El pueblo tomó el botín. Del botín, ovejas y vacas. Las primicias ¿del qué? Para hacer sacrificios al Señor. Eso es lo que sucede muchas veces, mis hermanos. Miren, a veces creemos que nosotros haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, creemos que estamos agradando al Señor. No estamos esperando en el Señor. No esperamos en el Señor. Y lo que es peor, a veces con lo que nosotros hacemos afuera traemos ofrenda aquí. Y el Señor, ¿sabe qué? El Señor no llama a eso bendición. ¿Sabe qué le llama el Señor a eso? Anatema. ¿Y sabe qué es eso? Maldición. Y nosotros estamos trayendo maldición a nuestra casa. Y estamos siendo maldición también. Por no desechar lo malo de nosotros. Porque aún seguimos en la mentira. Porque aún seguimos en la fornicación. Porque aún seguimos en las cosas malas. En todo lo que no agrada al Señor, aún seguimos en eso. Y el Señor le llama a eso anatema. Dios permita que el Señor nunca tenga que decir algo como lo que dijo de Saúl de nosotros. Mira lo que dijo el Señor de Saúl en el versículo 14. Perdón, eso está en el 15:10. 1 Samuel 15:10, 11. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, el Señor le dijo al profeta, el Señor estaba hablando con ese profeta ahí y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha guardado mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Dios mío, que nunca tenga el Señor que decir algo de nosotros así. Me pesa que este varón esté sentado ahí. Me pesa que fulanito y sultanita estén sentados ahí. Me pesa. Dios permita que el Señor nunca tenga que decir eso de nosotros, sino que nos guarde para su reino, que nos persevere para su reino. Aún hay esperanza, mis hermanos. Aún hay esperanza. A pesar de lo que nosotros hemos hecho, claro que nosotros no somos perfectos. Clamemos al Señor misericordia por nosotros, para que nos ayude a cambiar cada día nuestra vida, para que cada día haya renuevo en nosotros, para que ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros se vaya engrandeciendo cada vez más. Mire lo que dice el Señor en Samuel, 1 Samuel 12, 19, 25. Primera Samuel 12, 19, 25, dice el Señor en el 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel. O sea, cuando ya vieron las cosas graves, entonces ahí sí fueron donde el profeta, ¿cierto? Ruega por nosotros, dice. Ruega por tus siervos. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque es que a veces, no sé si a ustedes les ha ocurrido, no sé si a ustedes les ha sucedido algún día, que alguna vez ha venido una persona y dice: oiga, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Oiga, ayúdeme a orar, hermano, ¿sí? Digan en la congregación: ayúdeme a orar ustedes que están allá en la congregación. Hombre, arrodíllese usted. Póstrese ante los pies del Señor usted. Ruegue usted, mi hermano, que también es su Dios, si es que lo quiere aceptar. Perdón, si es que el Señor lo ha aceptado, si es que el Señor lo ha hecho hijo suyo, si es que se considera usted hijo suyo. Ruegue usted también, póstrese ante los pies del Señor. No diga tu Dios, sino mi Dios, mi Señor, mi Señor, mi Señor y mi Dios. Y ese Señor y ese Dios tiene un nombre, ¿cierto? Todos lo conocemos, nosotros lo conocemos, sabemos quién es: nuestro Señor Jesús.
Entonces dice la palabra, a el Señor tu Dios, para que no muramos. Y ya la vieron grave ahí. Porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal, de pedir rey para nosotros. Ustedes recuerdan lo que sucedió, ¿cierto? Porque es que el pueblo de Israel, el Señor les dio profetas para que les hablara la palabra de Dios. Pero entonces al pueblo de Israel dijeron, no, es que como las otras naciones y los otros pueblos tienen un rey, nosotros queremos un rey visible, nosotros un rey al que podamos también adorar. Lo mismo que pasó allá cuando Moisés se fue a hablar con el Señor al monte, y ahí mismo cogieron un becerro y lo fundieron de oro y de todas las alhajas que tenían, que habían sacado de Egipto. Fueron y fundieron eso y se agarraron a adorarlo. Pero ellos, el Señor les había dado palabra por medio del profeta, diciéndoles, yo soy su rey, yo soy su rey. Pero a ellos se les hizo fácil mejor ver un rey que pudieran tener ahí a la mano, ¿cierto? Un rey que pudieran ver. Y el Señor les dio ese rey. Pero les dio un rey, Él no les dio un rey bueno, les dio un rey malo. Todos estamos viendo lo que pasa con Saúl. ¿Por qué sería que el Señor les dio ese rey malo? ¿No sería que el Señor le hubiera sido más fácil desde un principio poner a Saúl? Perdona, a David. ¿Por qué creen ustedes que el Señor puso primero a Saúl? Para que pudiesen tener la necesidad de ver que necesitaban al Señor. Porque ¿qué trajo Saúl a ellos? Trajo angustia, pecado, aflicción de espíritu, temor, pero no temor del Señor, temor a las cosas del mundo, cuando eso debería ser lo que a nosotros no nos preocupa. Ahorita lo vamos a ver. Todo eso trajo Saúl al pueblo de Israel, pero el Señor se los puso para que vieran la necesidad de Dios que tenían, para que finalmente pudiera poner a David, que tenía un corazón conforme al de él. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, mis hermanos. Nosotros a veces, muchas aflicciones vienen a nuestra vida. Aflicciones, problemas, situaciones, adversidades. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, todo eso se convierte en una bendición para nosotros. Se convierte en bendición porque tenemos nuestra confianza puesta en Él. Porque todas esas aflicciones y todo lo que hay en el mundo lo puso el Señor para que nosotros podamos finalmente buscarlo a Él. Porque si no, entonces no necesitaríamos al Señor. Si no tuviéramos problemas, angustias, dificultades, situaciones en nuestra vida, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Cierto? Mire, lo digo como hombre. Dios permita que eso nos redarguya el corazón a nosotros. Démosle gracias al Señor por cada problema y situación que tengamos en nuestra vida. Porque cada vez que eso sucede, los hijos del Señor se postran a los pies de Dios, a los pies de mi Señor Jesús. Cada problema que tenemos, nos postramos ante el Señor. No tenemos a dónde más. ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijeron. Le dijo el Señor a los apóstoles, Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? No tenemos a dónde ir, solo tú tienes palabras de vida, le dijeron los apóstoles al Señor. Solo tú, Señor. No hay más. No hay más sino el Señor. Y mire lo que pasó con el profeta acá. Sigamos. Y el pueblo, ¿dónde estamos? Añadió de pedir rey para nosotros. En el 20 vamos. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho este mal. Pero con todo eso, no os apartéis en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. A pesar de que tantas cosas han pasado en nuestra vida, mis hermanitos, el Señor nos insta en esta mañana a no apartarnos. A pesar, porque mire, hay muchos hermanos que a veces se apartan del camino del Señor y a veces dejan de venir a la congregación, ¿no? Y a veces uno se da cuenta y dice, no, es que yo la embarré y yo no merezco nada, pero se refugian en cosas, lo que hemos venido hablando. Se refugian en otras cosas en vez de venir a buscar al Señor. A pesar de lo que hicimos, mis hermanitos, ya eso pasó, ya no podemos hacer nada. Pidámosle al Señor misericordia y sirvámosle de corazón. No nos apartemos en pos de Él. Que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida.
Dice el capítulo 21, no os apartéis en pos de vanidades, que no os aprovechan ni libran, porque son vanidades. Todo lo que el Señor hizo aquí en esta tierra es vanidad. Dijo Salomón. Todos saben lo que pasó con Salomón, ¿cierto? Salomón pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría para dirigir tu pueblo. Y el Señor le dijo, por cuanto has pedido sabiduría, te daré sabiduría. Pero te añadiré otra cosa, le dijo el Señor. Mas te añadiré riqueza, gloria. Finalmente, todos sabemos lo que pasó con Salomón. Salomón Salomón comenzó un momento en su vida en que comenzó a adorar a otros dioses y comenzó a llenarse de su gloria y de su ego. Y pensaba que todo lo que hacía lo hacía por él. Se enalteció, exacto. Se enalteció Salomón. Pero después, finalmente, gloria a mi Señor Jesús, que le hace entender a Salomón muchas cosas. A través de su vida, Salomón entendió que todo era vanidad de espíritu, todo era vanidad y que todo afligía el espíritu. Y finalmente comenzó a darle la gloria a Dios. Y usted puede ver el libro de Eclesiastés, cuando Salomón dice que todo en esta vida es vanidad. Todo va a ser destruido. Lo único verdadero y cierto, lo único real, es lo espiritual, es el Señor. Él es lo único verdadero. Todo esto es una mentira. Pero nosotros no nos debemos dejar de llevar de todas estas cosas. Salomón también escribió el libro de los Proverbios, libro sabio. Ustedes pueden encontrar en el libro de los Proverbios toda la sabiduría de Dios ahí. Y él comienza diciendo que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Ojalá todos pudiésemos tener ese temor en nuestro corazón, ¿cierto? Para tener la sabiduría de no apartarnos del camino del Señor. Dice aquí en la palabra, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Porque Él nos hizo una promesa, ¿cierto? A pesar de todas las cosas, el Señor nos hizo una promesa a nosotros. Nos hizo una promesa que Él iba a venir por nosotros, por sus hijos, por ese pueblo, por ese remanente que Él tiene aquí en la tierra. Él iba a ser un pueblo, pero ese pueblo lo desechó. Ya hemos hablado varias veces de Israel. Dios permita, mire, dentro de poco vamos a hacer, si el Señor lo permite, vamos a hacer un estudio también acerca del pueblo de Dios. Y ahí vamos a tratar de profundizar un poquito más acerca de lo que pasó con el pueblo de Dios, el linaje en la carne, ¿cierto? El pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, los que Él sacó de allá de Egipto. Y el verdadero pueblo de Dios. Por cuanto ellos desecharon las promesas del Señor, por lo cuanto ellos tuvieron por menosvalía la promesa del Señor, la salvación. Ellos desecharon al Señor, el Señor los desechó a ellos. Hay una palabra también en Reyes que dice que el Señor iba a barrer a Israel como se barre el estiércol, por cuanto desecharon la palabra de Dios, por cuanto lo desecharon a Él. Los iba a barrer como estiércol. Mire, dice el Señor, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros en algún momento, no solamente a los pastores, predicadores, maestros, sino a nosotros mismos, a todos los que escuchamos la palabra de Dios, que no pequemos contra el Señor, sino que sigamos orando y en constante ruego por todos nuestros hermanos. Por todos y cada uno de nosotros debemos orar. No debemos caer en esa cuestión de pecado, de dejar de orar los unos por los otros. Y antes instruirnos en ese camino, dice el Señor. Dice en el versículo 24, solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Cuál es el más grande mandamiento que tenemos?
Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento, el mayor mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma y con toda tu mente y todo tu ser, todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento y el Señor nos lo pone aquí enfrente. Servirle de verdad con todo tu corazón. Porque a veces se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuántas grandes maravillas ha hecho el Señor con nosotros. El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas, y entre ellas la salvación para nosotros. Y el ponernos a escuchar su palabra para que podamos redarguir nuestro corazón, para que podamos apartarnos en pos de todas estas cosas. Dice la palabra en el versículo 25, mas si perseveréis en hacer el mal, ¿qué dice? Vosotros y vuestro rey pereceréis. Pereceréis. Volvámonos de nuestro mal camino, muchachos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:10, 11. A veces nosotros decimos, vamos a buscar el reino de los cielos. Hay que buscar primeramente el reino de Dios, pero no sabemos ni siquiera cuál es el reino de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros ir en búsqueda de algo que no sabemos qué es? En el capítulo 10, segunda de Pedro 1:10, perdón, el versículo 10, versículo 11, sí, capítulo 10. Discúlpeme. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11. Dice el Señor aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. El Señor nos está hablando a sus hijos, a nosotros, a los que el Señor eligió. Y el Señor nos dio una vocación, que es la vocación de seguirle a Él. Dice, hacer firme nuestra vocación, o sea, que nuestro caminar con el Señor sea firme. Que no seamos como la ola del mar, que dice el Señor, que va y viene. No, tiene que ser firme. Nuestro camino al Señor el Señor está allá y el Señor es una línea recta, ni para la izquierda ni para la derecha. El camino es firme hacia el Señor. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Cuando nosotros estamos firmes con el Señor nos da esa bendición de no caer. No que tengamos tropiezo vamos a tener, pero no vamos a caer. Dice, porque de esta manera os será otorgada una ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Entonces, ¿de quién es el reino? Y la palabra de Dios dice que el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, pero aquí dice que el reino es de el Señor Jesús. Entonces, para los que aún tienen por allá duda en su corazón, y es que no, es que el Padre y el Señor Jesús, el Padre y el Hijo son diferentes, ¿no? Eso no es diferente. El Señor nos da, por medio de su palabra, a entender quién es Él. Porque el reino de Dios es el reino de Jesús, del Señor Jesús. Amén, así es, Jesús es el Padre eterno. El Señor nos lo confirma también en Juan 18:36. A mí me encanta esta palabra. Leamos Juan 18:36. ¿Ya lo tenemos todos? Dice el Señor Jesús. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vuelve y lo confirma. Mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo.
O sea que este mundo, todo este mundo nos lleva a nosotros es apartarnos del verdadero reino, ¿cierto? Que es el camino a la salvación, el reino celestial, el reino del Señor Jesús, porque Él mismo lo dijo, estando aquí nos lo confirmó, que el reino es de Él. Vamos a ver qué decía en Mateo 6, 25, 32. Recuerden que estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y todas estas añadiduras y estas cosas serán añadidas. ¿Qué será lo que va a ser añadido después? ¿Cierto? Que el Señor nos insta primero a buscarlo a Él. Vamos a seguir la lectura acá en Mateo 6, leamos desde el 25 hasta el 32. Que es el complemento del versículo que leímos como base acá. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, dice el Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos está aquí mostrando cosas espirituales. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? ¿No vale más la vida de nosotros allá en la eternidad con Él que las cosas que tengamos alrededor? ¿No vale más eso, muchachos? Dice la palabra de Dios acá. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Por ahí hay otra palabra que dice que no valéis más vosotros que 5 pajarillos, dice. Una monedita chiquita de esa época, la moneda más barata que había, que era como unos 25 fils, y con 25 fils se compraban 5 pajarillos. Pero dice el Señor que aún esos pajarillos que no valen nada, que tienen un valor muy chiquito, dice el Señor Jesús que Él las alimenta. Él las alimenta. ¿Cuánto más tendremos valor nosotros para nosotros si pagó Él con su propia sangre? Si Él mismo vino y murió por nosotros, ¿cuánto valor tenemos para el Señor? ¿Cuánto más no nos va a dar Él la vida con Él? Si aún los pajarillos Él los alimenta y les da, ¿cuánto más no nos dará el Señor a nosotros? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos saben que un codo representa, aquí en las Escrituras, una medida de longitud? ¿Cierto que sí? En la antigüedad se usaba eso, un codo. Los hebreos usaban mucho el codo, ¿cierto? La medida de acá a acá, y usaban los pies como medida de longitud, como para hacer mediciones, ¿sí? Y el Señor nos muestra aquí y dice, por mucho que usted se afane, por mucho esfuerzo que usted ponga en su vida, usted no le va a añadir un codo a su estatura. Y el Señor nos estamos llamando siempre a buscar las cosas espirituales, porque por medio de algo físico, el Señor siempre nos muestra las cosas espirituales. Porque la salvación viene por misericordia, viene por la gracia y la bendición del Señor, no por sus propios medios. Nadie puede hacer salvo a otro. Nadie puede hacer salvo a otra persona. Nadie. Por eso el Señor dice acá, nadie por mucho que se afane añadir un codo a su estatura. Ustedes recuerdan la palabra cuando el Señor dice que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Para poder llegar donde Él tenemos que tener la estatura del varón perfecto. Pero no por nuestros propios medios, porque si nosotros aún afanándonos no podemos añadir ni un codo. Es por la gracia y la misericordia del Señor. En el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, dice el Señor. No trabajan ni hilan, pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ustedes recuerdan la palabra cuando dice el Señor que Él tiene el aventador en su mano y que Él recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dice el Señor Jesús acá que la hierba del campo que hoy es y que mañana va a ser echada en el horno. O sea, ¿cuántas personas no hay en el mundo que aún el Señor les da también? ¿Cierto que sí? Eso nos está enseñando el Señor acá. Esas personas que nunca aceptaron al Señor, pero aún así el Señor les da. Pero esas personas van a ser echadas en el horno. Y aún a esas personas el Señor les da, ¿cuánto más no nos dará a nosotros? Y nos dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, nos dice el Señor. ¿No hará mucho más con vosotros, dice el Señor? Dice en el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeréis o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos preocupemos por esas cosas, mis hermanos, porque estas cosas lo único que hacen es apartarnos del camino del Señor. No debería ser una preocupación cuando nosotros tenemos la confianza en el Señor. Cuando nosotros no somos hombres de poca fe, esa no debe ser la confianza en nosotros. Nosotros debemos ser hombres de mucha fe para que esto no nos afecte. Mire lo que dice el Señor, no os afanéis diciendo, bueno, eso ya lo leímos en el versículo 31. Mire lo que dice el 32, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Que aclaremos un poquito. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no conocen del Señor. Recuerde que Pablo decía que el ministerio de él era dado a los gentiles. Su predicación era para los gentiles. Por cuanto el pueblo de Dios desechó al Señor, el Señor mandó a Pablo a predicar a los gentiles para que fuesen pueblo de Dios. Esos son los gentiles, aquellos que aún no conocen del Evangelio, aquellos que aún no conocen el nombre del Señor. Y esas personas son las que buscan estas cosas. El qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan estas cosas. Dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pues aún no está, dice la palabra de Dios en el Salmo, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, sabe de qué tener necesidad. Solo nos hace falta un poquitico de confianza en el Señor, un poquitico de fe. Si vuestra fe fuera como un granito de mostaza, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos ese versículo, que si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, podemos entender todo el versículo, y es que habla que esa semilla de mostaza se va volviendo. Eso nos lo explicó el pastor en estos días, que la semilla de mostaza va a crecer. Es la más chiquitica de todas, pero es la que finalmente se vuelve grandísima, el árbol más grande. Si nuestra fe fuese como ese granito de mostaza, que cada día va creciendo y va creciendo en el Señor, nuestra confianza va creciendo y creciendo cada día más. Mire, leamos un momentico Lucas 10, 38, 42. Leamos un caso muy bonito acerca de no dejarnos llevar a nosotros de las cosas del mundo, seguir siempre el camino del Señor, escuchar su palabra. ¿Qué sucedió aquí en Lucas 10? Leamos el capítulo 30, el versículo 38 al 42. Acá hay un acontecimiento, hay un relato acerca de algo que pasó con el Señor Jesús, y dice, en el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Estamos hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Que Él iba caminando y entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta mujer llamada Marta y fue una de las que el Señor en algún momento le libró de muchos espíritus. Eso habla la palabra de Dios también. Y ella, como agradecimiento también, ella
vio al Señor y lo recibió en su casa. Eso deberíamos nosotros hacer también en algún momento, lo que el Señor, por agradecimiento, deberíamos tener eso en nuestro corazón, recibir al Señor, quedarnos con Él siempre. Dice la palabra de Dios en el 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, o sea, Marta le está hablando al Señor Jesús y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero mire la respuesta tan sabia del Señor Jesús y a lo que nos está llamando el día de hoy. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, porque nosotros nos dejamos llevar de todo alrededor, y todo nos desvía del camino del Señor, todo nos aparta. Pero miren la exhortación que el Señor nos está haciendo esta mañana. Una sola cosa te es necesaria, le dijo. Una sola cosa. Y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál será la buena cosa que nos es necesaria? Escuchar la palabra de Dios y postrarnos a los pies de Él. No, aferrarnos y no apartarnos nunca. Que el Señor sea nuestra vida, que el Señor sea esa piel de nosotros, que el Señor more en nosotros siempre. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Una sola cosa es necesaria. Y además le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor no nos va a quitar a nosotros eso, mis hermanos, el escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos trae a nosotros la fe, el creer en Él. Dios permita, muchachos, que esta mañana el Señor haya hablado a nuestro corazón, que haya traído esa palabra de vida a ustedes y a mí. Que el Señor redarguya ese corazón de nosotros, que nos obligue a nosotros a llevarnos a un nuevo cambio. Que este año el propósito de nosotros sea ese cambio, pero no un cambio con hipocresía, sino un cambio íntegro, un cambio genuino, que haya integridad y obediencia en nosotros, que el Señor algún día diga, un corazón conforme al corazón mío, y no que algún día tenga que decir, me pesa, me arrepiento. Las promesas del Señor están ahí para nosotros, y el oír la palabra de Dios nunca nos será quitada. Es una promesa del Señor para nosotros. El Señor Jesús, el Todopoderoso, les bendiga en esta mañana. Amén.